En esta oportunidad tendremos la lectura de la palabra de Dios en el libro de Ruth, capítulo 1, versos del 1 al 3. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Macrón y Cuelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Bueno, hasta aquí la lectura de la hermosa palabra del Señor. El tema de esta hora vamos a llamarlo: no vayas a donde Dios no te ha llamado. No vayas a donde Dios no te ha llamado. Noemí abandonó la ciudad de Belén, que quiere decir ciudad de la abundancia, ciudad del pan, y se dirigió a una ciudad pagana e idólatra. El hambre de Belén era solo para los paganos, por causa de su maldad, por causa de sus pecados que no habían confesado ni se habían vuelto a Dios. Pero allí en Belén estaba Noemí y un varón piadoso llamado Booz. Y tenía abundancia de todo. Allá en la ciudad de Belén, donde había tanta hambre, ahí tenía Dios un personaje que todo lo tenía abundancia de todo. Entonces nos preguntamos, ¿qué llevó a Noemí a tomar esa decisión? Su falta de fe, su falta de confianza, su falta de esperanza en las promesas del Señor y su debilidad espiritual. ¿Por qué no se dirigió a una de las tribus de Israel? No estoy equivocado entonces cuando afirmo que el cristiano que deja la ayuda de Dios y se lanza a buscar el brazo del hombre cuando se mengua en la fe y la confianza en la divina providencia de Dios, va al fracaso. Ahora, hay otra pregunta que debíamos hacernos en esta hora cuando escuchamos este sencillo mensaje, y es: ¿por qué los vecinos de Noemi no se fueron para Moab? ¿Por qué ellos, los inconversos, no arrancaron y corrieron? ¿Tenía más fe los inconversos? Noemí y su esposo deshonraron a Dios con su mal ejemplo para sus hijos y los inconversos de su tiempo. Salir corriendo al primer inconveniente es demostrar que no hay consistencia en la fe, que no se está firmado en las verdades eternas y además que se desconfía de la grandeza de Dios y de su palabra. ¿Por qué digo esto? Porque las palabras y promesas de Dios, vuelvo a repetir, son fieles y verdaderas. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Todas las promesas de Dios en Él son sí y en Él amén. Para gloria de Dios, escuche esta declaración: por medio de nosotros, según de Corintios 1:20. Entonces recordemos que del conocimiento que tengamos de Dios depende nuestra conducta hacia Él. Cuán elevado fue el precio que tuvo que consignar Noemí por su desconfianza en el poder de Dios. Yo les recuerdo que en Moab murió su esposo. Sus 2 hijos se casaron con mujeres impías, transgrediendo el mandamiento de Dios, y posteriormente murieron ambos, dejándola en la más espantosa y terrible soledad y viudez. Solo cuando regresó a Belén, lugar de la bendición, derrotada y en amargura, fue que Dios la restauró a su bendición. La bendición de Dios no tiene que ver nada con lugares, ni con la capacidad intelectual ni físicas. Ella consiste en estar en el sitio donde Dios nos necesita. ¿Que no? Entonces, ¿por qué la Biblia dice: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro no viene del prestamista ni del político. No, nunca acudas a buscar la mano del hombre, porque el hombre es insensato, cruel, egoísta, y más si es un impío. Mi socorro viene del Señor.
Mi socorro no viene de la canasta familiar. Tenemos que aprender a creerle a Dios y a no depender solamente de la mano del hombre. Mi socorro viene no del concejal ni de un profesional. Mi socorro viene del Señor y no de cualquier Señor, sino de ese Señor que hizo los cielos y la tierra. Precioso, ¿verdad? Joven fui y envejecido y no he visto jamás en todos estos años de mi vida, nunca he visto a un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Mi Dios pues os suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué palabras tan hermosas las que Dios nos enseña en esta hora. Todas estas promesas de Dios para cada uno de nosotros son para cada uno de nosotros para que sepamos que Él se ha comprometido a sostenernos en todas nuestras necesidades sin necesidad de salir corriendo para ninguna parte ni apoyarnos en los brazos del hombre. Qué precioso, qué hermoso este detalle. ¿Qué le pasó a Noemí? Noemí perdió todo allá en aquella tierra. Perdió a su esposo, perdió a sus hijos, se quedó con dos nueras inconversas, pero un día tomó la decisión de regresar a los pies del Señor. Se volvió a Belén. Había que caminar mucho, no habían aviones, no habían automóviles, no habían trenes, no habían motos, había que caminar un largo camino. Pero llegó a Belén en el momento más oportuno, dice que llegó en el momento de la siega, llegó en el momento de las bendiciones. Yo le quiero hacer una claridad, queridos hermanos. Muchos hermanos se van de la iglesia pensando y creyendo que allá afuera en el pecado, en el mundo, les va a ir mejor. Todo el que se aparta del Señor le espera la muerte. Jesucristo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Cuando una persona se va de la iglesia, renuncia al Evangelio, volvió a comerse el vómito que había vomitado cuando Cristo lo separó del mundo y lo colocó en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Entonces, no pensemos que apartarnos de la iglesia, que apartarnos del Señor es mucha gloria y mucha honra y mucha valentía. La Biblia dice que el reino de Dios sufre violencia y los valientes lo arrebatan. Pero lo que más me preocupa, a mí lo que más me interesa es no dejar este mensaje así. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice vulgarmente? Mochito. No, cuando esta mujer decidió regresar a Belén, llegó en el momento de la siega, en el momento de las bendiciones del Altísimo Dios. Y algo mejor, cuando llega a Belén encontró que allá había un hombre que se llamaba tipo de Cristo. Ese hombre tenía una finca, era un hombre que tenía muchas riquezas. Y para no demorarnos tanto, allá con ese hombre encontró un apoyo para su nuera que también venía viuda. Encontró un hogar para su nuera, encontró un esposo rico, encontró trabajo, encontró bendiciones, los que nunca los encontró allá en aquel lugar donde ellos estaban. Entonces, hoy, si regresamos a poner nuestra confianza en el Señor, encontraremos las riquezas siempre abundantes del Señor. Hoy la invitación es a regresar. En el momento más oportuno les invito hoy a regresar, a retomar el camino del regreso. Y en Cristo encontrarás lo que nunca el mundo jamás te podrá ofrecer. Seguirás viviendo de los poquitos recursos que te ganas con tus grandes títulos, pero no tendrás la bendición de Dios. Los títulos no dan bendición de Dios. Entonces, hoy la invitación es a regresar a los pies del Señor. En Él encontrarás gozo, paz, seguridad, confianza y sobre todo volverás a recibir las bendiciones del Altísimo Dios.
y serás una persona fuerte, valiente, segura y sin temor del mal. Regresa en el nombre de Jesús. Dios les bendiga.